A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, particularmente, tenemos la enorme satisfacción de entrevistar a un amigo de siempre, al doctor Fernando Ortega, PhD en Salud Pública, especializado en antropología médica, profesor, investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Hace un poco más de 30 años iniciamos la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. En la construcción, en el inicio de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, tuvimos la satisfacción de tener como uno de los fundadores a Fernando. Él, conjuntamente con personajes de nuestro mundo médico y científico, como Plutarco Naranjo Vargas, Eduardo Estrella, Misael Acosta Solís, hicieron posible esto que quiere ser una alternativa de salud pública. Es decir, queremos hacer una síntesis de méritos entre los conocimientos y prácticas de la medicina occidental y de la medicina tradicional, poniendo énfasis sobre los aspectos nutricionales y a la aplicación de los compuestos activos de las plantas. Esto, por supuesto, acompañado de un elemento fundamental, central, que es la organización de la comunidad, a efectos de que los equipos de salud se junten con la comunidad organizada y hagan posible producir salud y evitar la enfermedad. Con esta introducción quisiera preguntar a nuestro amigo Fernando, ¿cómo va a desarrollar él y su equipo de médicos y posgradistas el programa de salud en Telesucesos? Pensamos que es un acontecimiento realmente, porque en nuestra universidad, en nuestro país, en donde hay tantos prejuicios respecto del trabajo comunitario, es importante que una universidad como tan prestigiosa como la Universidad San Francisco haya emprendido en este tipo de programas. Entonces, bienvenido Fernando. La primera pregunta: ¿cuáles son los proyectos de salud comunitaria que actualmente está desarrollando la Universidad San Francisco? Y cómo el equipo humano que trabaja contigo los explicará al público a través de este canal, Telesucesos, que es el tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Walter. Un saludo especial para los televidentes. Sé que este programa tiene una sintonía bastante amplia y es muy importante el hecho de poder proyectarnos desde la perspectiva de la salud y del ambiente, en ese sentido, hacia la comunidad. El trabajo comunitario es un trabajo que, así como Walter ha mencionado hace un momento un poco de historia, esta historia es amplia, es importante también. En mi caso, al menos participando como profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, he sido
testigo de la problemática de salud de las comunidades urbanas, periurbanas y rurales desde hace 25 años. Ya tengo ese tiempo en la universidad. Hemos trabajado justamente ya tenemos en medicina. Tiempo, ¿no? Sí, hace algún tiempo. En ese sentido, hemos trabajado en comunidades, escuchando a la comunidad, haciendo una práctica directa del estudiante de medicina, del estudiante de salud pública, del de odontología, del de veterinaria, que son las 4 escuelas que conforman el Colegio de Ciencias de la Salud en la universidad, enterándonos de la problemática de la comunidad y respondiendo ante esa problemática con diferentes tipos de prácticas. Entonces, tú mencionabas el aspecto de nutrición y el aspecto ecológico, son dos aspectos fundamentales. Es decir, si sabemos que en salud pública existen problemas básicos, elementales, tradicionales hasta cierto punto en el país, como la desnutrición, por ejemplo, pues son enfoques específicos con la comunidad para ver la manera de resolver la problemática. El problema nutricional no nace en la forma solamente de comer, sino en la forma de producir, en la forma de distribuir los alimentos y que la gente tenga acceso y prepararlos, por supuesto que sí. Y en esa preparación tenemos diferentes grupos de edad. Entonces, quienes más sufren los problemas de desnutrición son niños menores, en condiciones difíciles económicas, en condiciones rurales, en condiciones indígenas. Eso nos lleva a pensar en los determinantes sociales de la salud, que están desde hace tiempos ahí, que los gobiernos tratan de hacer algo, no solamente el ecuatoriano, en el mundo en general. La Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, tienen enfoques específicos, existen proyectos bilaterales de apoyo justamente para que el país, en este caso el Ecuador, salga adelante con esta problemática. Y claro, tenemos eventos como el actual, que vienen a empobrecer todavía más el paisaje y ponernos las cosas más difíciles. Tú has dicho una cuestión crucial realmente en salud pública, los determinantes sociales de la salud. Y alrededor de este concepto, háblanos por favor de cómo el equipo que tú lideras, médicos y posgradistas, va a ejecutar este programa de salud comunitaria a través de Telesucesos. Por favor. Cómo no, Walter. La preocupación ha sido desde hace tanto tiempo en la contribución directa a la comunidad. Y en este caso te comento que tenemos algunos cursos dentro de lo que es la maestría de salud pública que van orientando al estudiante a enterarse de la problemática de la comunidad, como son las áreas de epidemiología tan importante en este instante justamente, el área de estadística, es decir, saber cuántos son los afectados, dónde se encuentran los afectados, y en ese sentido pues caemos en cuenta que hay población vulnerable, más vulnerable que otra, como para sufrir el problema del embate de la enfermedad. Y entonces en este semestre específicamente y desde el verano, desde junio, estamos enfocando un trabajo directo en 4 temas. El primer tema es cómo proteger al recurso humano en salud en su atención a la población. Entonces vamos a tener la posibilidad de que un médico que ha estado dirigiendo uno de los centros de salud del país nos demuestre la manera en que él ha planteado la posibilidad de reducir la casuística de contagio en su personal. En primera línea tenemos que atender al paciente con coronavirus. En segunda línea también, es decir, ahí hablamos de las mujeres que pueden estar embarazadas en este periodo y podrían ser susceptibles a un contagio con coronavirus y las complicaciones que podría tener ese tipo de enfermedad en el embarazo, en la madre y en el niño. Entonces ese es otro proyecto. Fíjate, el primero es un proyecto sobre el personal de salud, el segundo es sobre la población que acude a los centros de salud y que necesita ese tipo de atención. Por años el Ministerio de Salud ha venido proponiendo, igual que la Organización Mundial de la Salud, un chequeo prenatal anticipado, un diagnóstico temprano del embarazo y un seguimiento del mismo. Así como en el embarazo, que es una condición normal y natural de la mujer, tenemos problemas cardiovasculares, diabéticos, de hipertensión, de cáncer, de personas inmunodeprimidas, que son los grupos más vulnerables a la influencia o el influjo de este tipo de contaminación actualmente.
Entonces, por eso nos hemos enfocado también en las madres embarazadas. Hace un rato hablábamos de comida, de alimentos, de formas de preparación. Y entonces, ¿cómo se hace la venta de los productos? Tuvimos una complicación al principio, recuerdo febrero, no tanto, pero marzo, el hecho de estar en cuarentena y salir de la casa para hacer una compra. Había que cubrirse, había que obedecer, una cosa que es importante en los medios de comunicación, influenciar así directamente con esta palabra en la población una actitud de defensa personal y familiar. Nos hemos despreocupado creyendo que como han pasado 8 meses, la pandemia está, pero no me ha afectado a mí. Eso no puede seguir. La idea inicial que propusimos, digamos, dentro de lo que es salud pública, de un semáforo en rojo, debe mantenerse en la mente de las personas. Siempre una actitud de semáforo en rojo. Pese a que se necesite una reactivación económica, un cambio de colores en el semáforo hacia amarillo o hacia verde, la prudencia, la prevención son fundamentales. Palabras que nos hemos olvidado por mucho tiempo y que ahora se ponen en vigencia. Qué importantes criterios, 4 ejes fundamentales del trabajo que va a realizar en forma coordinada nuestro amigo Fernando acá en el canal. Hay una pregunta que te deseo hacer realmente y es inquietante porque hay muchos prejuicios en torno a este enfoque de la salud pública. ¿Cómo una universidad tan prestigiosa como la Universidad de San Francisco decidió, a través de ti, de tu equipo y de los maestrantes de salud pública, emprender en este enfoque, cristalizar realmente un concepto de salud pública que ciertamente ya tiene muchos años de vida, ha sido apoyado por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS, por los organismos internacionales de desarrollo? ¿Cómo así la Universidad de San Francisco decidió ingresar a este mundo de pronto a un terreno movedizo? Bueno, el terreno no es tan movedizo cuando uno está convencido de que esa es su obligación, su aporte. Qué bueno, o sea, es fundamental. Es un terreno sólido en el que uno puede pisar y advertir a la población: esto es lo que sucede, esto es lo que puede suceder. Entonces, Eso sí, me olvidé de apagar el teléfono celular. Esta es la son tecnología. Cosas que pasan a propósito, en la COVID. Me paso un segundito nada más. Estas son consultas de comunidad. Es decir, estamos vinculados con la comunidad. Gracias a la telefonía celular podemos tener comunicación con la comunidad a distancia. Hemos podido trabajar directamente a través de Zoom, a través de de WhatsApp, con las comunidades que tienen acceso. Hay otras comunidades que no llegan a tener acceso. Háblanos un poquito de esto, porque en realidad la telemedicina en este momento es una herramienta central, fundamental. A partir del día 7 de marzo empezamos el contacto a nivel de las comunidades, es decir, restablecimos nuestro contacto que no podía ser físico, sino solamente virtual, con las comunidades, en la preocupación que la comunidad indígena del Ecuador tenía sobre la problemática del coronavirus. Entender qué es el coronavirus, qué es un virus, cómo actúa, cómo ataca a las personas, quiénes son los más susceptibles y qué cosas tenemos que hacer para prevenir. Entonces, fíjate qué tan fácil es, del campo de la salud pública de tantos años que se viene trabajando en la universidad, una universidad, como bien dices, prestigiosa, la número 1 en Ecuador, número 700 a nivel del mundo. Nos podemos comparar con universidades del mundo, de América Latina. Es decir, es un enfoque hacia el conocimiento, al conocimiento que transferimos a los estudiantes y recibimos de los estudiantes. Es un juego de enseñanza y aprendizaje entre profesor y estudiantes, entre profesor, estudiantes y la comunidad urbana y rural. Entonces, con una filosofía así, no fue nada difícil llegar a las comunidades. Nos mantenemos en contacto con las comunidades, damos charlas a nivel de las comunidades. Otro de los profesores nuestros, el doctor Francisco Viteri, ha dado algunas conferencias y espero que dé esa conferencia también aquí en el canal, dentro de esta visión amplia de lo que es el trabajo de medicina y salud pública enfocándose a la comunidad.
Excelente, excelente. Para ubicarnos en la contención de la COVID, es decir, en la identificación, en el control y en el aislamiento, cuéntanos cómo ustedes enfrentaron la pandemia de la COVID en estos 3 momentos: identificar, es decir, diagnosticar la enfermedad a los contagiados, hacer el seguimiento, controlarlos, ayudarles en sus propios domicilios, remitirlos a una casa de salud pública o privada, y luego hacer el seguimiento, el control epidemiológico. ¿Cómo no? Aislando. Fíjate que hay varias enfermedades que nos sorprenden, como en el año 91 nos sorprendió el cólera. Aquí en el Ecuador no conocíamos nada del cólera y de repente llegó esta pandemia también, primero como una epidemia, luego se hizo pandemia y nos afectó grandemente en el país. A veces nos olvidamos de lo que ha ocurrido y tuvimos 50,000 casos el primer año, 24,000 el siguiente y solamente 1,200 en el tercer año. Una mortalidad que fue reduciéndose también gracias a intervenciones sencillas y comunitarias. En el momento en que supimos que venía el cólera hacia el Ecuador, estaba en el Perú, entonces hablamos con Bangladesh, trajimos 3 técnicos dentro del área epidemiológica, clínica y de laboratorio. Aprendimos los médicos haciendo visitas a los hospitales, enseñando cómo en Bangladesh, la cuna del cólera en el mundo, se maneja la situación. Y la situación no era con soluciones intravenosas, era con soluciones orales, a nivel de domicilio, en la comunidad rural, antes de llegar al consultorio. La gente sabía que tenía cólera y comenzaba con este tipo de tratamiento. De la misma manera nos ha afectado ahora el coronavirus, en un sentido figurado de la misma manera, porque no es el mismo tipo de patología. Este es un problema respiratorio. ¿Cómo será el coronavirus? No sabíamos exactamente. A nivel de medicina sabíamos la existencia de un tipo de coronavirus, pero no de la letalidad que tiene el coronavirus 2. Entonces son varios tipos de coronavirus que nos han estado afectando y han estado presentes aquí en el país ya previamente. Los estados gripales intensos, fuertes que hemos tenido, pero sin la mortalidad del coronavirus 2. Entonces, la universidad, un grupo de profesionales dentro del área de microbiología, fundamentalmente, y genética, estudian el genoma del tipo de virus que llegó al Ecuador. Y lo detectan y lo identifican. Es como sacar la cédula de identidad y poner el numerito 17, todos los números. Lo mismo se hizo en relación con el coronavirus en la universidad. Entendiendo cuál era la problemática del virus, conversamos con la comunidad y les informamos. Es indispensable el uso de la mascarilla. Y no es cualquier mascarilla. Aquí tenemos la mascarilla N95. Probada por la calidad de la textura en la parte exterior, la parte interior, pero la forma de ponerse, y no es así la forma de ponerse, no es acá tampoco la forma de ponerse. Si uno entiende, y esto es algo que quisiéramos recalcar con los profesionales que van a venir al programa, la importancia de realmente cubrir este triángulo delante de la nariz, encima de la nariz, tapando las fosas nasales y evitando que simplemente ese vaho que decimos nosotros, ese aerosol, que es lo que constituye, sale en cualquier conversación. No tiene uno que toser ni estornudar para que pueda contaminar a los demás. Nuestra distancia de 2 metros es la mínima distancia necesaria para poder establecer un cierto nivel de seguridad sin mascarilla. Si existieran más personas dentro de este cuarto, tendríamos que estar todos con mascarilla. Ya. El aerosol se suspende. Y al entender la comunidad esta situación, lo está utilizando. Qué importante lo que tú señalas, ¿no? Sobre todo el hecho de que, a propósito del cólera, fue la comunidad la que decidió la mayor parte, ¿no es cierto? La que solucionó en su mayor parte el problema. Y en este caso también hemos visto las estadísticas oficiales, Ministerio de Salud, INEC, nos indican que el 98% se autotrató en las casas, se autocuidó. Solo el 2% llegó a las casas de salud. Y lastimosamente un porcentaje elevadísimo de las personas que llegaron a las UCI fallecieron, lastimosamente, ¿no? Entonces, con mayor
vigor se ha visto la importancia de la medicina comunitaria en esta pandemia, en el control de esta pandemia. Vamos a un asunto también fundamental, que es la formación de los recursos humanos en salud, a propósito de la COVID, pero a propósito de todas las patologías, enfermedades, y sobre todo a propósito de lo que es más importante en el trabajo médico y sanitario, producir salud y no enfermedad. Exacto. Es decir, yo pienso que al excelente concepto que tiene la Universidad San Francisco para formar equipos de salud, especialmente vinculados a la comunidad, yo creo que pensar definitivamente, y esto te lo pregunto, Fernando, hay que pensar en un personal que sea el eslabón entre la comunidad y el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué puede hacer la Universidad de San Francisco a propósito de esto? Qué bueno. Vamos topando muchos tópicos, se nos va pasando el tiempo y hay un tópico importante que mencionaste hace un momento, el autocuidado de la comunidad. En eso vamos a ver. Pero el mismo Ministerio de Salud, por recomendación de organizaciones internacionales, específicamente la Organización Mundial de la Salud, ha creído conveniente siempre utilizar parte del recurso comunitario en una vinculación con las unidades de salud para tener un mejor acercamiento, una mayor cobertura de los servicios de salud hacia la comunidad. Sin embargo, no es cuestión de traer una persona de la comunidad, enseñarle algunos, iba a decir trucos, pero algunos conocimientos básicos de higiene, por ejemplo, en el caso de las matronas, de las comadronas, cómo atienden a nivel de la comunidad, el nivel de asepsia, la importancia de la higiene en ese tipo de casos. Sí, eso es interesante desde la perspectiva del de afuera, no desde la perspectiva del de adentro, de la comunidad. La comunidad quiere que alguien le hable en su propia lengua. En las 13 lenguas que tenemos en el país, hablamos una sola lengua, el castellano del sistema de salud. Un solo sistema de salud para 13 culturas diferentes, 13, 14, porque también la Andoa, que perdió su lengua, es otra de las culturas nacionales, en el sentido de las nacionalidades. Entonces, a veces nos descuidamos de la perspectiva del otro. La visión tiene que ser émica y ética, decimos en antropología este tipo de visión, desde afuera y desde dentro, desde donde sientes la problemática. Esas necesidades sentidas son necesidades reales. También decimos, no, necesidades reales son las que nosotros podemos ver desde fuera. Es cierto, también son. Por ejemplo, luchar contra la pobreza, contra la malnutrición. Eso no puede ser por un decreto. Tenemos que estar en la comunidad, trabajando con la comunidad. En esta ocasión, la pandemia nos ha demostrado que el uso de plantas medicinales a nivel de la comunidad, no para tratar el coronavirus, sino para tratar los síntomas respiratorios, ha sido importante. Varios de los compañeros de las comunidades, antenoche hablaba yo con la gente de Huangaje y uno de los compadres de Huangaje me decía, acá nos hemos enfermado pero no morimos, estamos enfermándonos y nos estamos tratando con nuestras plantas medicinales. Y tiene mucha razón y queremos trabajar en la zona de Huangaje haciendo más investigación como hicimos en Imbabura. En Imbabura, en las faldas norte del Cerro Imbabura, hay una comunidad que se llama Chirihuasi. Con ellos hicimos una investigación rápida, lo vamos terminando, y detectamos el uso de 37 plantas medicinales para problemas respiratorios. De las 37, 4 plantas tienen principios antivirales comprobados a nivel de universidades extranjeras, porque no hemos hecho el estudio bioquímico todavía acá. Pero entonces hay un cierto antecedente del conocimiento tradicional, de la importancia de la sapiencia tradicional, frente a lo que podría ser una investigación un poco más sistemática y brindar un medicamento favorable. Qué importante esto último que acabas de decir. Todo ha estado excelente, fabuloso, extraordinario, ciertamente, ¿no? Pero ciertamente es destacable. Lo más destacado, yo diría, es que una universidad tan prestigiosa como la San Francisco esté construyendo realmente en la práctica esta síntesis de méritos entre el conocimiento y prácticas de la medicina occidental y de la medicina tradicional. Nuevamente te agradezco.
por tu participación, y seguramente el programa de medicina comunitaria, de salud comunitaria por este canal va a ser todo un éxito. Muchas gracias, amigos televidentes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,